¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Este es un tema que lo reviven cada cierto tiempo y cada cierto tiempo salen voces argumentando respecto de este tema. La semana pasada surgió un debate en las redes sociales de República Dominicana y también en la opinión pública nacional con respecto a el proyecto de ley de un diputado del oficialismo para elevar los restos de José Francisco Peña Gómez al Panteón Nacional. Para los que no saben, José Francisco Peña Gómez fue un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en una época en que este era uno de los partidos mayoritarios de la República Dominicana y que se caracterizó por ser un líder de masas importante. Para muchos, el hombre promotor de los valores democráticos que forman parte del quehacer político dominicano y de la vida del dominicano. Para otros, un demagogo, un populista, una persona que realmente decía lo que el pueblo quería oír, pero que en la práctica solamente hacía esto para satisfacer su propio ego. Lo cierto es que esto generó tanta polémica que incluso el periódico El Caribe publicó una encuesta en donde más del 70% de los encuestados se mostraron en contra de este proyecto de ley para colocar a este líder de masas, fallecido en el año 1998, si no me equivoco, para elevarlo a la categoría de héroe nacional, porque quizás muchos no lo sepan. En el Panteón Nacional de la República Dominicana están enterrados los más insignes héroes de la historia dominicana, desde aquellos que defendieron la identidad dominicana como pueblo hispánico hasta los que lucharon en la Guerra de Abril del año 1965, es decir, abarcando un periodo de más de 150 años de historia dominicana. Todos aquellos héroes están enterrados ahí. Y los que no, pues cuentan con sus propios sepulcros en distintos cementerios y panteones a nivel nacional. Pero en el caso concreto de Peña Gómez, lo curioso de este caso es que la propuesta para elevar sus restos al Panteón Nacional surge después de una polémica ejecutada semanas atrás para sacar o extraer del Panteón Nacional de la República Dominicana los restos del general Pedro Santana. Y aquí quiero detenerme en una consideración histórica y a la vez una reflexión para que todos los dominicanos al mismo tiempo puedan entender de qué se trata todo esto. Quienes siguen el contenido de mi canal saben que hace aproximadamente 2 años subí un video explicando el tema de la reincorporación de Santo Domingo a España. Un suceso histórico propiciado por el general Pedro Santana, que a la sazón era el presidente de la República y que fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Este hecho, que por supuesto en su momento generó polémica y a día de hoy sigue generando polémica, ha sido considerado como razón suficiente para extraer del Panteón Nacional sus restos y enterrarlos en cualquier otro sitio, tal vez. Pero lo cierto es que la principal razón por la cual Pedro Santana descansa hoy en el Panteón Nacional, a la par de otros héroes nacionales, es porque curiosamente él fue un héroe nacional. Pedro Santana fue el hombre que contaba con los hombres, con los recursos y con la capacidad militar y también con los conocimientos tácticos para combatir a los haitianos y preservar la República Dominicana como país soberano. Pedro Santana era el hombre que cada vez que se sabía que los haitianos iban a incursionar al territorio dominicano,
era el que se ponía al frente. Y claro, sé que muchos van a decir, ¿y dónde dejas a Antonio Duvergé? Antonio Duvergé, si bien es cierto que fue un héroe importante y quizás el hombre que defendió la frontera dominicana contra las incursiones haitianas, pero cada vez que los haitianos lograban penetrar en territorio dominicano, era Santana el hombre que iba a combatirlos. Y por lo tanto, Santana, a pesar de que cometió, como bien dije en ese video hace aproximadamente 2 años, un error político al reincorporarnos a una potencia que en ese momento ya estaba prácticamente en las últimas, no se le puede negar el hecho de que fue un héroe nacional y más aún un hombre que logró mantener la estabilidad de la República Dominicana en un momento crucial cuando realmente nuestra patria estaba en peligro. Entonces, ¿realmente tiene sentido sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional? Yo particularmente no estoy de acuerdo con que lo extraigan de ahí para enterrarlo en el Ceibo, que fue la provincia donde él vivió buena parte de su vida, sino que lo dejen donde está. Porque si nos vamos a la realidad, muchísimas personas que están hoy enterrados en el Panteón Nacional no deberían de estar ahí. Y voy a citar algunos ejemplos. Porque si nos vamos a poner moralistas, si nos vamos a poner muy chiquismiquis con la historia, no deberían de estar en el Panteón Nacional los restos de Francisco Alberto Camaño Deñó, un hombre que si bien lideró una guerra patria para restablecer la Constitución del año 1963 y para reponer en la presidencia a Juan Bosch, que luchó contra los norteamericanos que vinieron a ocupar el territorio nacional por segunda vez en el siglo XX, fue un hombre que también conspiró junto con Fidel Castro para derrocar a un gobierno democrático como lo fue el gobierno de Joaquín Balaguer, simplemente porque no estaba de acuerdo con su posición, y más aún un hombre que a comienzos de la Guerra de Abril del año 1965 se declaró que no era comunista para al final irse a Cuba, tornarse comunista y combatir a un régimen democrático. Un régimen que lo combatió como a una fuerza guerrillera y por la cual Camaño murió, que por cierto, sus restos realmente son simbólicos, porque hasta la fecha no se ha podido encontrar el cuerpo de Francisco Alberto Camaño Deñó, lo cual sin embargo no le quita méritos por haber sido un héroe patrio. Y también en el Panteón Nacional hay muchos trinitarios que si bien colaboraron con la independencia dominicana, también muchos de ellos se volcaron a defender la reincorporación de Santo Domingo a España. Pero también existe otro pequeño detalle con respecto al tema de José Francisco Peña Gómez. Un tema que muchos quizás no lo ven, pero que es importante destacar. Y es el hecho de que José Francisco Peña Gómez es un personaje histórico que está lleno de muchas contradicciones. Y quizás la más importante de ellas es su origen, ya que José Francisco Peña Gómez no era dominicano de sangre, él era haitiano de sangre. Ok, nacido en territorio dominicano y adoptado por una familia dominicana, pero su origen siempre estuvo en la duda, siempre estuvo en la nébula del misterio con respecto a quiénes eran sus verdaderos padres, y recientemente se determinó que efectivamente José Francisco Peña Gómez era hijo de haitianos que residían ilegalmente en territorio dominicano, que fueron masacrados durante los eventos de 1937 y que por supuesto fue adoptado de una manera irregular por una familia dominicana. Y claro, eso no le quita méritos a Peña como un líder de masas, un líder populista, pero no le da méritos para ser enterrado en el Panteón Nacional, porque Peña Gómez no defendió el país de una intromisión extranjera, no luchó para defender la soberanía dominicana ante el resto del mundo, no contribuyó en nada a la República Dominicana. Es más,
Si hoy en día usted, yo y todos los que van a ver este video tenemos que financiar a los partidos políticos, fue por causa de este señor que cuando fue legislador propuso una ley que fue aprobada para que del bolsillo de los ciudadanos dominicanos saliese el dinero para financiar los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral. En otras palabras, realmente no existen méritos para sacar a Pedro Santana y colocar a Peña Gómez ahí, porque de esto se trata. Se trata esencialmente de hacer que los dominicanos nos olvidemos de nuestra historia, con sus aciertos y sus errores, para complacer caprichos políticos. Y es que de hecho me adelanté, porque básicamente todo este asunto tiene por detrás una agenda. Y de hecho no es casualidad que después de la polémica para extraer los restos de Santana del Panteón Nacional, se viniera a proponer la idea de que Peña Gómez merecía estar, sin necesidad, en el Panteón Nacional. No sé si muchos de ustedes se dan cuenta de lo peligroso que es querer interferir con la historia de nuestro país. Porque si nos vamos a la realidad, comparar a un hombre que fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana y un héroe nacional con un líder populista, si nos ponemos a comparar, Pedro Santana tiene más méritos que Peña Gómez para permanecer ahí. Pero también hay otro asunto que no he mencionado, y ese asunto es que yo soy una persona que considero que a los muertos se les debe dejar descansar. Así que yo le recomiendo a la persona que propuso esta ley para elevar a Peña Gómez a la categoría de héroe nacional que lo piense dos veces, porque según parece ser, más del 70% de los dominicanos no están a favor de que un líder demagogo, como lo fue Peña Gómez, sea elevado a la categoría de grandes héroes como Antonio Duvergé, Gregorio Luperón, María Trinidad Sánchez, los Trinitarios y otros tantos que están en ese panteón por haber contribuido enormemente a mejorar la situación de los dominicanos y preservar nuestra soberanía. Si ustedes quieren hacerle algún homenaje a Peña Gómez, no tengo ningún problema, pero el Panteón Nacional se respeta. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Consideran que Peña Gómez merece ser elevado a la categoría de héroe nacional? ¿Merece estar enterrado en el Panteón Nacional? ¿Consideran ustedes que Santana fue un personaje histórico con aciertos y errores que contribuyó a lo que hoy es República Dominicana? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo con un amigo. Quiero ver debate en la caja de comentarios y me gustaría poder participar del mismo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.